Buenas, estamos hoy con Andrés Preciado. Andrés Preciado, ahora vamos a calibrar el personaje. Andrés Preciado creo que en este momento es un interlocutor fundamental, por una razón muy sencilla, porque el tema de él son negociaciones de conflicto. Él es de, politólogo de la Universidad Nacional de Medellín, tiene un posgrado en EAFIT y básicamente su trabajo es a través de dirección, coordinación de investigaciones en esta fundación tan importante que se llama Ideas para la Paz. Hecha esta presentación, Andrés, muchas gracias y paso inmediatamente a hacerte una pregunta que está relacionado con lo último que dije. ¿Estamos en una nueva etapa de las negociaciones interminables de la paz o estamos ya en un momento definitivo, en un momento donde o sale esto para adelante y ya finalmente avanzamos en la materialización de un proceso que es complejo, que la paz no surge de un día para otro, o vamos a estar condenados un poco a lo García Márquez a otros 100 años de violencia y de guerra? ¿Cómo ves la cosa, Andrés? Y gracias. Juan Manuel, muchas gracias por la invitación y gracias a las dos orillas por abrir la puerta para que presentemos el trabajo que hacemos en Ideas para la Paz. Definitivamente la historia del Estado colombiano es una historia de pactos, es decir, el Estado colombiano es un Estado que frecuentemente y de manera casi que permanente está en procesos de negociación. Eso tiene que ver con dos cosas y es, primero, con que es un Estado que se ve sometido a distintas amenazas que asimismo son permanentes, sobre todo amenazas armadas, grupos armados que quieren disputarle la autoridad a ese Estado, pero además que en distintos momentos de negociación, por más que llegue a ciertos acuerdos, hay reciclajes de la violencia. Y eso digamos que en la historia de la ciencia política, pero también en la historia de las guerras, es normal que a pesar de que se logren pactos, de que se logren ciertos armisticios, pues la paz también implica, o la negociación de paz, los acuerdos de paz implican cierta reciclaje, cierta forma de que la violencia se vuelve a reproducir, pues porque no podemos llegar a una sociedad libre de conflictos. En el caso colombiano, yo creo que tenemos que reconocer éxitos. Un éxito muy importante es, por ejemplo, haber desmovilizado a las FARC, por más que seguramente ahorita más adelante vamos a hablar de las disidencias de las FARC, tenemos que reconocer que el Estado ganó la batalla contra las FARC, que la desmovilización de las FARC se cumplió, que tenemos unas disidencias, es decir, unos grupos que efectivamente se mantuvieron a pesar de ese triunfo de la negociación sobre las FARC, pero que no son de cerca lo que eran antes las FARC. Y eso también implica reconocer que como tenemos problemas, pues también hemos tenido victorias a lo largo de la historia reciente. Las FARC ya no existen, hay unos grupos disidentes. Efectivamente, eso representa un reto menor que el anterior, un reto más bajo en su capacidad militar y ahora podemos profundizar sobre el asunto, pero la paz total, digamos que de alguna forma trata de resolver ese problema. ¿Estamos ante una negociación que acaba, digamos, los procesos de paz en el país? Yo creo que no. Aunque el gobierno nacional tiene esta idea grandilocuente, esta idea casi que si se quiere maximalista de que la paz total era la paz definitiva con todos los grupos armados, lo que nos ha mostrado ya a 2 años cercanos, a 2 años de gobierno, es que estamos muy lejos de esa paz total, que la paz total como aspiración estaba muy bien al inicio del gobierno, pero que el realismo político nos ha llevado ahora ya ni siquiera a una paz parcial, sino tal vez algunas posibilidades de paz territorial. Pero seguramente podemos avanzar algo más en la conversación sobre eso. Me parece como introducción perfectamente claro y nos ayuda como a rayar la cancha, como se dice, para nuestra conversación. Y hay dos cosas que se me vienen escuchándote inmediatamente a la mente. Y es que con ese proceso de negociación, de desmovilización, todo el proceso de La Habana, ¿cierto? Los acuerdos, el grueso de las FARC entendió finalmente que el camino de las armas no lo iba a llevar a ninguna parte y yo creo que se vio obligado a decir, bueno, hay que buscarle a otras alternativas y se metieron en ello con unos resultados muy variables, pero hay que reconocerles por lo menos el haber tomado esa decisión, que no la ha tomado el ELN, por ejemplo. El ELN es experto en maturrangas y avanzo, retrocedo, avanzo, retrocedo.
Creo que le ha tomado el pelo a los últimos, no sé, 4 o 5 gobiernos de Colombia, y creo que este en principio no vaya a ser la excepción, pero ese no es el punto. Y la otra, entonces esto lo que va generando son como grupos, no sé si llamarlos residuales, supervivencias de la vieja situación, que se resisten a dar el paso. Y ahí viene mi segunda pregunta, no sé si exagero mucho, pues yo creo que estamos en una etapa nueva de esa larga historia de violencia en Colombia, donde en lo fundamental ya la violencia política, la violencia para derrocar al régimen, la violencia para imponer una sociedad socialista al calor de la Revolución Cubana y de todos estos elementos, yo creo que eso ya es historia. Y hoy lo que vivimos más bien es una situación que se fue formando a lo largo del tiempo. Estas cosas no es que voltean un switch y pin y pasamos al otro lado. Fue todo la captura, digamos, de estos escenarios de violencia, estos actores de violencia, por los temas del narcotráfico y el embelezamiento de estos grupos con el narcotráfico. Entonces, hasta hoy, hasta donde hoy lo que estamos viviendo simplemente ya no es la guerra subversiva o antisubversiva de hace 20 años, sino una guerra contra el crimen organizado en el narcotráfico y todas sus arandelas con los mismos actores, pero con un libreto distinto, o queda elementos de lo político. Y si eso es así, aquello que nos sirvió para manejar las negociaciones políticas, sirven para negociar estas negociaciones ya con grupos delincuenciales, ya grupos de narcotráfico, de explotación ilegal de minería, de madera, lo que usted quiera. Eh, ¿Es posible con el mismo camino llegar allá o cambió el camino? Yo creo que tenemos un escenario que efectivamente es híbrido. No podemos pensar que se abandonó como todo el camino político de los grupos armados. Lo que pasa es que tienen un camino político distinto. El camino político ya no es ese camino de la, digamos, de la destrucción del Estado, si se quiere, el recambio del Estado por otro tipo de Estado, coger Colombia y llamarlo de otra forma o volver el sistema Sí, político un sistema político distinto. La disputa política es una disputa política mucho más local, mucho más focalizada en tratar de abajo hacia arriba, pero seguramente con una aspiración todavía maximalista de llegar al poder general, pero de una forma distinta, es decir, ya no hacerse con el poder general para cambiar el sistema, sino empezar desde lo local para cambiar el sistema. Sí tenemos también un asunto que está relacionado con las capacidades y es que hoy no tenemos un grupo como en su mejor momento fueron las FARC, que digamos en algún momento se llegó a discutir que en verdad habían puesto en jaque al Estado colombiano. Estamos sí. lejos de esa situación, aunque tenemos una amenaza híbrida bastante significativa, que es el Clan del Golfo y ahorita podemos caracterizarlo mejor. Entonces, sí tenemos un escenario híbrido en donde tenemos unos grupos que cada vez tienen menos aspiraciones de derrocar el sistema político y hacerse más por el poder político local, es decir, el poder en lo micro y no tanto en lo macro, pero además el gran cambio en la configuración de nuestro conflicto es que pasamos de un conflicto en donde el Estado era un actor fundamental de la confrontación, es decir, los grupos confrontaban contra el Estado, a un escenario que se ha dado en los últimos años entre la transición del gobierno Duque, o bueno, más o menos desde el inicio del gobierno Duque y en adelante, en donde los grupos confrontan sobre todo entre ellos, casi que como si fueran enfrentamientos mafiosos dentro de los mismos grupos armados y cada vez menos con el Estado, aunque eso tiene oscilaciones que van cambiando en el tiempo. Obviamente, cuando hablamos de la paz total yo creo que tiene una ventaja significativa en su forma de concebir las cosas y es que junta las agendas de paz urbana y paz rural como probablemente ningún otro proceso de negociación en el país. Tenemos unas mesas urbanas, tenemos unas mesas rurales que tienen que ver con ese escenario híbrido, pero también la paz total abrió como dos caminos de negociación. El camino, digamos, clásico, que es el que ya conocíamos con la guerrilla de las FARC, que es, digamos, la negociación clásica de paz con las insurgencias, que esa, digamos, es la fórmula que conocíamos desde vieja data en el país, y el otro camino que es el de sometimiento, que es un camino que conocemos, pero digamos que nunca hemos andado del todo, porque aunque hemos diseñado
como país unos marcos de sometimiento, nunca hemos logrado que esa oferta de sometimiento sea atractiva como para que un grupo diga, ¿sabe qué? Sí, me meto en ese sometimiento. Entonces, la paz total sí tiene los dos caminos, aunque los dos caminos tienen unas complejidades normativas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. En este escenario híbrido hay ciertas formas ciertos caminos que dependen de cómo el Estado caracteriza a esos grupos. Y en eso, particularmente, la paz total ha tenido problemas significativos. Lo que llamabas ahora disidencias, por ejemplo, antes de la paz total nosotros no sabíamos qué era el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. Nosotros teníamos cerca de 50 estructuras disidentes, 50 grupos pequeños localizados localmente, armados, que eran disidencias de las FARC, es decir, grupos que se formaron luego de la desmovilización y entregas de armas de las extintas FARC. Y esos dos grupos, a partir de la paz total y la posibilidad de negociar, se configuraron en dos escenarios. El primer proyecto de unificación fue el Estado Mayor Central y el segundo fue la Segunda Marquetalia, perdón ahí la redundancia. Y tenemos otros grupos con los que hay otro tipo de caminos. Con el Clan del Golfo, por ejemplo, hay un camino de sometimiento, los procesos urbanos parecieran ser un camino de sometimiento, y con el ELN tenemos también esta negociación más clásica con la insurgencia. Pero sí tenemos un escenario híbrido, y la paz total de alguna forma sí cambia la manera de hacer paz históricamente en el país, y ofrece como una variedad de, no solamente tenemos una paz simultánea, un intento de paz simultáneo que también era bien escaso en la historia de Colombia, sino que además tenemos una agenda urbana y una agenda rural de negociación. Correcto. Y con un elemento, pues quiero insistir en eso, tú lo has dicho, simplemente quiero insistir, y es ese poder creciente, esa presencia creciente que fue teniendo todo el tema del narcotráfico y otras ilegalidades relacionadas, que de alguna manera fueron copando espacio y reduciendo, por lo menos así lo entiendo yo, reduciendo lo que originalmente era un espacio básicamente de planteamiento de guerra política, por llamarlo de alguna manera. Yo estoy de acuerdo con vos, es híbrido, pero no híbrido entre dos componentes con la misma importancia. Creo que es un híbrido donde el componente, llamémoslo narcotráfico, pues para simplificar, es creciente, y el otro casi que está quedando supeditado, está al servicio de ese proyecto mm, criminal, ¿sí? Estoy simplificando mucho el No, escenario. yo creo que no es una simplificación del escenario. Es evidente que hay en los grupos, en todos los grupos armados que hay hoy en el país, calificándolos como los califiquemos, Clan del Golfo, ELN, disidencias, las mismas autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, hay componentes políticos y componentes que uno diría más ligados a la mafia o al crimen organizado. Obviamente el papel del narcotráfico es muy significativo, pero el papel del narcotráfico hace parte de una de las distintas rentas de economía criminal que tienen los grupos. Nuestros grupos armados en Colombia pasaron como de una década de los 80 a los 90 de una dependencia económica muy grande en el narcotráfico, incluso hasta el 2000, a una diversificación de rentas. Pues obviamente siempre habíamos conocido el secuestro como una forma de actuar político, además moralmente muy reprochable y políticamente muy condenada en el país, pero la misma variación del secuestro, de pasar de ser un secuestro más político a un secuestro extorsivo, también marca el parámetro en donde la economía criminal termina siendo más significativa. Obviamente el narcotráfico tiene una parte muy importante de las rentas, pero también está la relación que hay con la extracción de recursos naturales como la minería ilegal. Y ni qué decir de la extorsión, el fenómeno de la extorsión en el país, que eso sí que es una constante para todos los grupos, es en últimas una diversificación de renta criminal que lo que les permite es tener una financiación. Entonces sí, hay un peso muy significativo de la renta criminal, pues porque es la renta que da el sustento, y además porque es lo que de alguna forma también marca el patrón de relacionamiento con las comunidades. ¿En qué sentido? La forma en la que los grupos ejercen ese poder local no solo tiene que ver con una representatividad o una legitimidad, sino también en cómo tienen una
una relación más extractiva o menos extractiva con las comunidades en las que tienen asiento. exactamente. Y si los grupos tienen un objetivo cada vez más local, pues el tema político y el tema de rentas criminales en lo local va a ser muy importante. Yo lo que creo aquí también es que Sí, parte de lo que ha pasado tiene que ver con la geopolítica del crimen. Hay que entender que los narcos colombianos o el papel de Colombia como país dentro del narcotráfico mundial cada vez es más relegado. Nosotros pasamos de ser de alguna forma representativos, o los narcos colombianos pasaron de ser los más representativos a nivel mundial, pues ya que había figuras icónicas como Escobar, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, a ser digamos que ya intermediarios o incluso proveedores, pero ya no son los narcos colombianos los protagonistas a nivel mundial. Entonces, esos reacomodos en la renta criminal también han hecho que la forma como operen los grupos varíen. Eso obviamente tiene formas distintas de expresarse, no pasa igual en el ELN que en el Clan del Golfo, que probablemente es como esa quintesencia, es el grupo que más recoge ese cambio en la hibridez, porque ese sí que es el grupo que uno puede decir, bueno, ¿dónde está el carácter político? Y se nota mucho el rol del papel criminal, pero eso no quiere decir que no tengan una influencia política y simbólica ajá. significativa en los lugares en los que tienen asiento. Pero incluso discutimos Sí, si debe tener estatus político o no, y la posición del gobierno es que no. Entonces, eso varía mucho entre los grupos, pero sí, yo creo que la conclusión de que pesa más lo sí, criminal tiene sentido. no, me parece muy claro lo que acabas de exponer, que entre otras muestra que ya lo prevalente no es la lucha política, lo prevalente es la búsqueda económica, por llamarla de alguna manera. Segundo, esta búsqueda de poder político, sobre todo local, no tiene, creo yo, un propósito subversivo, sino un propósito de control de territorios que les facilita el desarrollo de sus actividades criminales. Sí, ahí no hay un proyecto ahora de revolución política. Eso ya murió y murió un poco, por lo menos en América Latina, pero sigue habiendo una relación entre la acción de estos grupos, la violencia y sus propósitos económicos. ¿Estoy en lo cierto? A mí lo que me parece es que es una forma distinta de combate. ¿Por qué? Porque la domesticación del crimen implica reconocer que más allá del idealismo político hay un ajuste que los grupos hacen de acuerdo a sus capacidades. Y yo creo que lo que Ajá, los grupos han aprendido en el país es que efectivamente, a pesar de todas las falencias del Estado colombiano, el Estado colombiano es un Estado fuerte que logra responder a las amenazas que se ciñen contra él. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Estado, a pesar de hechos muy significativos como la corrupción, como lo que conocemos de la falta de presencia del Estado, digamos, de manera permanente en muchos lugares del territorio nacional, cuando el Estado colombiano se ve enfrentado a una amenaza superior, es decir, a una amenaza que de verdad puede poner en jaque su unidad, el Estado y todas sus fuerzas puede responder de manera política, pero de manera armada también, concentrar sus esfuerzos y derrotar a esa amenaza. Ha pasado con todos, ha pasado con el cartel de Medellín, ha pasado con el cartel de Cali, todo el que reciente o más antiguamente ha querido luchar contra el Estado colombiano y acabar con su unidad, ha terminado siendo derrotado por el Estado más tarde o sí, más señor. temprano. Eso es cierto. Y por eso los mismos grupos terminan adaptándose. Ante el reconocimiento de su incapacidad de luchar contra ese Estado, que por más falencias que tenga demostrado cierta fortaleza, pues la idea de la lucha por el poder desde lo local no es una lucha menor. Y claro, hoy uno podría decir que la principal amenaza contra el Estado colombiano son todas estas situaciones de disputa que se han acrecentado con la paz total, en donde distintos grupos armados se están enfrentando en territorios específicos por el poder. En el corto plazo, claro que eso es muy significativo porque es lo que genera impactos humanitarios, pero también hay otra cantidad de zonas de dominio de esos grupos que pasan desapercibidas de los medios, pero que poco a poco van socavando la estabilidad del Estado. Y ese sí que es un riesgo para la democracia, es decir, el establecimiento de esas disidencias que ahora conocemos como Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia en la parte de la frontera con Ecuador o en la Amazonía, la consolidación del Clan del Golfo en lo que conocemos como el Bajo Cauca, el Urabá antioqueño y que ahora vienen ganando cada vez más
territorio en Chocó y en el Pacífico colombiano, o lo que han sido históricamente las zonas de consolidación y dominio del ELN. En el corto plazo las disputas son muy perjudiciales y son lo que nos generan los titulares en Cauca, en Nariño y demás, pero a mediano plazo lo que va acabando de a poquitos la democracia colombiana son la consolidación de esos controles y de ese gobierno criminal en zonas muy específicas, que pasan desapercibidas, pero que al final del día son dominadas por esos grupos armados. Ay, fíjate que es como una toma lenta y medio imperceptible y de abajo para arriba, pues no es la cosa visible, sino que van controlando terrenos, van controlando territorios y se disputan a muertes entre ellos, ya casi ni con el Estado, sino entre ellos. Y ahí aparece lo que yo sí considero que ha sido, pues, no soy original, una falla o una carencia o una debilidad histórica del Estado, que la definía, y yo suelo recordar mucho esa frase de Luis Carlos Galán. Él decía, en Colombia hay más territorio, más geografía que sociedad, que Estado, y más Estado, ay, me enredé. Es el tema, simplemente es que es un país donde hay mucho más territorio, no está completamente ocupado, hay más territorio que sociedad y hay más sociedad que Estado, Uh -huh. ¿sí? Es una exageración, pero es una manera, creo yo, de visibilizar una situación. Entonces hay regiones, territorios de Colombia habitados donde hay actividad económica, pero donde la presencia del Estado es enormemente débil, porque en eso sí, entonces porque es muy complicado, es que Colombia es un país enormemente complicado. Esto no es una cosa que se pueda establecer una política general que va de una frontera a la otra. Y toda esa diversidad, entre otras, dificulta la presencia efectiva del Estado y toda esa diversidad de alguna manera abre nuevas posibilidades y alternativas para todo tipo de acciones ilegales. Bueno, esto fue una disertación al margen al Pero margen de la es una conversación. discusión que tiene mucho sentido en la medida en que, ¿qué nos ha pasado en los años recientes o en los últimos 2 años del gobierno Petro? Y se ha vuelto a ser relevante la pregunta por qué tanta capacidad de control tenemos del territorio por parte del Estado. No estoy hablando de la presencia integral del Estado y ese como kit básico que algunos han llamado, no. Volvamos a la pregunta esencial, ¿por qué capacidades tenemos efectivamente de controlar el territorio? Por lo mismo, porque tenemos unos grupos en expansión, tenemos unos grupos en disputa, tenemos una oportunidad que, digamos, se perdió después del acuerdo del Teatro Colón con unas FARC desmovilizadas y ahora tenemos un nuevo reto en unos territorios en donde efectivamente el Estado debía llegar y no llegó y tenemos nuevamente un reto armado en esas disidencias. Entonces sí tenemos que volver a la pregunta por la capacidad de control territorial, porque hay cosas en las que creemos desde la Fundación Ideas para la Paz que hay que volver a tener una conversación sensata. Por ejemplo, en temas de pie de fuerza, por ejemplo, en capacidades logísticas de nuestro Ministerio de Defensa. Esa pregunta, ¿por qué tanto Estado tenemos y cómo ese Estado es capaz de controlar el territorio, vuelve a ser relevante en un nivel muy básico? Y yo creo que hay que retomar esa pregunta porque es básica para lo que va a pasar en lo que sigue en los próximos años. Pero además, porque si no tenemos un diagnóstico claro y no nos decimos la verdad de que no podemos atravesarnos en esas disputas de grupos armados, de que tenemos una capacidad mermada, de que nuestra fuerza pública se ha disminuido por salidas, porque hemos, digamos, tomado decisiones políticas para cortar parte de la cúpula del generalato, porque se han retirado, porque no es una carrera atractiva. Si no nos decimos la verdad de ese diagnóstico, no vamos a saber qué toca fortalecer para mejorar y vamos a seguir perdiendo capacidad paulatinamente. Ahí vamos ya redondeando, entre otras. El tema es imposible redondear esta conversación y el tiempo que tenemos disponibles. Yo te iba a hacer una última pregunta. Todo esto lo estamos haciendo en Colombia, entre nuestras fronteras, pero esto está absolutamente articulado y lo hablábamos ahora con todo un fenómeno económico, criminal, mundial. ¿Ay, qué estamos haciendo? Lo hablábamos, cómo los carteles mexicanos hoy en día son los que
coordinan de alguna manera toda la operación. Tenemos, hasta donde yo entiendo, una demanda creciente por este tipo de productos y nosotros aquí dando una pelea a ver entre nosotros cómo lo hacemos. Mientras que ese escenario internacional siga como está, ¿hay alguna posibilidad de que en Colombia, pues que hagamos avances, pero no resolvemos el problema? ¿O soy muy pesimista? Dos agendas internacionales que son importantes para el país y en el que está Sí, jugando la diplomacia colombiana. La primera, todo lo que se mueve en la agenda en Viena. Viena es uno de los hubs más grandes de Naciones Unidas y hay toda una discusión porque ahí queda la Comisión de Narcóticos. Colombia acaba de secundar la propuesta de Bolivia de revisar la exclusión de la hoja de coca como de la exclusión de la hoja de coca de la lista de las sustancias prohibidas o de fiscalización. Esa va a ser una discusión en el mediano y largo plazo muy interesante. A nivel interno seguimos teniendo la conversación que ha planteado el representante Lozada sobre el tema de la regulación de la marihuana, que no es un tema menor. Entonces creo que esa agenda de drogas a lo largo del mundo y en el país van a seguir siendo una agenda muy importante. ¿Por qué? Porque ya hay demasiada evidencia de que la lucha contra las drogas o la guerra contra las drogas se perdió. No podemos seguir luchando una guerra que efectivamente no está dando los mejores resultados. Pero a la par hay otra agenda que es bien importante y que yo creo que el caso colombiano tiene mucho para decir. Lo que sí ha mostrado la paz urbana, que es ese capítulo de 3 negociaciones en Quibdó, Buenaventura y Chocó, perdón, en Buenaventura, Quibdó y Medellín, que son los 3 capítulos de la paz urbana, lo que sí ha mostrado es que tenemos que encontrar una nueva forma en que el Estado se relacione con el crimen organizado. Si sabemos que la guerra contra las drogas se perdió porque era una guerra que no se peleaba de forma inteligente, pues seguir pensando que la alternativa punitivo, policial, militar contra el crimen organizado va a ser efectiva no tiene ningún sentido. La paz urbana lo que ha mostrado es que sí hay que tener unas formas de relacionamiento, de negociación por encima de la mesa y no como se hace en el modelo Bukele por debajo de la mesa con estructuras de crimen organizado. La pregunta de qué vamos a hacer con el crimen organizado va a ser una agenda sumamente relevante en las próximas décadas para el país. Andrés, no me queda no agradecerle. Yo por lo menos aprendí mucho. Espero que muchos de Juan nuestros Manuel, muchas gracias. ustedes vayan a poder decirlo. Hombre, Andrés, Andrés Preciado me ayudó a entender estas cosas. Si lo Muchísimas logramos gracias. eso, bingo, ese es el resultado.